Nos quedamos en Lucas 4:21, donde el Señor comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Al haber leído el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Así es de que sigamos ahorita con los versos 22 en adelante. Si usted tiene ahí su Biblia, o mi hermana Anita nos ayuda ahí, vamos a leer una porción un poquito extensa hasta el versículo 28, solo para hacer el traslape, la transición para entrar al estudio o a la parte de esta noche. Dice: después que él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dice el verso 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y también muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces notemos con estas palabras, el Señor va a salir de la sinagoga, pero ellos están muy enojados con él. Así es de que comencemos en el versículo 29 hoy, 29, y leamos los versículos 29 y 30. Aquí vemos el rechazo de Cristo por parte de los habitantes de su propia ciudad. Él estaba allí en Nazaret, su propia ciudad, y después que él les dijo lo que leímos, dice que levantándose le echaron fuera de la ciudad, fíjese, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es interesante ver que el efecto que produce el rechazo es la ira y la envidia, y algunas veces hasta el homicidio. Ellos rechazaron a Jesús por envidia. Ellos rechazaron a Jesús llenos de ira, y la envidia y la ira incluso los estaba llevando hasta el asesinato, porque este versículo dice que lo llevaron hasta la cumbre del monte. Fíjense, hermanos, hasta la cumbre del monte, y ahí ya yo me imagino esa turba, ese montón de gente ahí llevando al Señor así, y el Señor tal vez caminando hacia atrás, y la turba ahí acercándose como una jauría de perros, ¿verdad?, queriendo destruir al Señor. Y lo llevaron hasta la orilla del monte, con un barranco ahí para despeñarle. Pero aquí sucedió un milagro, que él pasó en medio de ellos y no se dieron ni cuenta, ¿verdad? Es un milagro, o sea, él pasó en medio de ellos y nadie le pudo echar mano, ¿verdad?
Yo creo que ellos lo estaban viendo así de frente para empujarlo. De repente ya él estaba atrás de ellos. Había pasado en medio de ellos y no se dieron cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sin embargo, vemos que ellos, la intención que tenían era la de matarlo. La de matarlo. Ellos tenían el espíritu de Caín en ese momento. Ellos tenían el espíritu de Saúl en ese momento. Caín mató a su hermano, ¿verdad? Y ellos querían matar a Jesús. Saúl persiguió a David para matarlo. También es el mismo espíritu de muerte, de homicidio, se había apoderado de ellos. Por la ira, por la envidia que tenían en sus corazones. Sin embargo, algo muy importante es que todo tiene su tiempo. Amén. Hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. Eclesiastés 3, 1 y 2, leamos lo que dice. Todo tiene su tiempo. Gloria a Dios. Y saben que y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra, su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, de plantar, de arrancar, de matar, de curar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. Y todavía no había llegado el tiempo para que Cristo muriera. Por eso no lo pudieron matar. Él iba a morir, pero no era la hora. No era la hora. Por eso Él pasó entre ellos y no pudieron hacerle ningún daño. Gloria sea el nombre del Señor. De la misma manera, este milagro a mí se me parece como al mismo milagro de cuando Él caminó sobre las aguas en el mar de Galilea, ¿se acuerdan? Él caminó sobre las aguas. Es un milagro. Y Él pasó en medio de ellos sin que lo tocaran. Es un milagro. Bendito sea Dios, porque no había llegado su hora. Así es de que las cosas suceden en el tiempo de Dios. Bueno, vayamos ahora a los versículos 31 y 32. Jesús entonces deja Nazaret, ¿verdad? Imagínense lo que querían hacer ahí con él. Entonces deja Nazaret y él se va a su nuevo hogar. Él se va a Capernaum. Si pudiéramos poner el mapita, hermana Anita, nos ayudaría para ubicar. Él estaba en Nazaret, pero después, ya con esta experiencia, él se va a Capernaum. Capernaum también era una ciudad de Galilea. Lo que pasa es que estaba un poquito al norte. Ahí lo vemos, miren, Nazaret está aquí abajo y Capernaum está allá arriba, ¿verdad? En el la mera esquinita ahí del mar de Galilea. Entonces él subió para su nuevo hogar, Capernaum. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, versículos 31 y 32, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Interesante porque Capernaum en lo natural era un territorio muy fructífero, y también en lo espiritual fue muy fructífero. Porque figúrense ustedes que el 70% de los milagros de Jesús fueron hechos cuando Él estuvo en Capernaum. Fíjese usted, el 70% de sus milagros fueron hechos cuando Él estaba en Capernaum. De ahí salía Él a las regiones vecinas y regresaba, salía y regresaba. Entonces, en toda esa región, el Señor fue donde hizo la mayor cantidad de milagros. Gloria a Dios. Parece que lo natural siempre es una figura de lo espiritual. Así como en lo natural era una región muy fértil,
fructífera en lo espiritual también. Gloria a Dios. Bueno, un aspecto interesante del ministerio de Jesús, como lo vemos acá en estos versículos, es la enseñanza. La enseñanza. Esto formó parte importante del ministerio de Cristo. Básicamente Él predicaba, enseñaba y sanaba. En eso consistió su ministerio: predicar, enseñar y sanar. Y yo creo que eso es lo que Él nos ha encomendado a hacer a nosotros también. Debemos predicar, debemos enseñar y también debemos ministrar a los enfermos en el nombre de Jesucristo. La enseñanza de Jesús era con autoridad, por lo que la gente se admiraba de su doctrina. Y yo creo que la autoridad de la enseñanza de Jesús se debía a dos razones. Primero, porque lo que Él enseñaba era lo que vivía. Lo que Él enseñaba era vida en Él, y eso da autoridad, ¿verdad? Cuando uno enseña lo que uno ha vivido, lo que es experiencia en uno, eso tiene peso. Eso tiene peso, eso tiene autoridad. Entonces, el Señor enseñaba lo que vivía, por eso su enseñanza era con autoridad. Pero la otra cosa es que el Señor no enseñaba como los escribas y los fariseos, que basaban su enseñanza en opiniones de sus respectivos maestros, ¿verdad? Basaban sus enseñanzas. Por ejemplo, ellos decían, el rabino fulano pues dice esto de este punto, el rabino sutano dice esto de ese punto, y aquel escriba dice esto de ese punto. Entonces presentaban todas las corrientes de pensamiento, presentaban todas las opiniones, ¿verdad? Y después dejaban a la gente que decidiera qué opinión creer. No tenían autoridad. Amén. Gloria a Dios. No enseñaban con verdades absolutas. Pero Cristo no era así. Cristo era la verdad pura y la verdad completa. Gloria al Señor. Otra cosa que debemos entender es que Cristo enseñaba con autoridad porque estaba ungido por el Espíritu Santo, y es la unción del Espíritu Santo la que da poder, la que da autoridad y la que produce vida. Acordémonos que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Gloria al Señor para siempre. Bueno, sigamos a los versículos 33 al 37. Vamos a entrar esta noche, hermanos, a analizar los milagros del Señor. Vamos a ver los milagros del Señor. Recuérdense que ahorita estamos en el comienzo del ministerio público de Cristo. Así es de que va a estar emocionante esta noche. Versos 33 al 37. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos.
El Señor entonces aquí opera, ejecuta una liberación extraordinaria, echando fuera un demonio que poseía a un hombre. Ahora, ¿quiénes son los demonios? Debemos entender que los demonios son seres espirituales, sí, pero que tuvieron cuerpo en un tiempo. En una evaluación que nosotros hacemos para los que se gradúan, hay una preguntita ahí que dice: ¿los ángeles caídos y los demonios son la misma cosa o son diferentes? Entonces ya la mayoría sabe eso, ¿verdad? Pero hemos leído las respuestas de algunos que han pensado que son la misma cosa, pero no es así. Entonces eso debemos entenderlo. Los ángeles caídos son aquellos que se rebelaron con Lucifer allá en el lejano ayer y fueron sacados de la presencia del Señor. Ellos son ángeles caídos. Pero los demonios, ellos son espíritus que tuvieron cuerpo ya. Hubo una creación preadámica, según entendemos, Génesis capítulo 1, verso 2 por ahí. Entonces ellos perdieron en ese diluvio, ellos perdieron su cuerpo y sus espíritus quedaron volando. Por alguna razón en esta tierra Dios quiso dejarlos, pero ellos tuvieron cuerpo. Por eso es que ellos anhelan tener cuerpo y a ellos no les importa meterse 5, 10, 1000, 2000 demonios en un cuerpo. Lo que ellos quieren es tener cuerpo, porque ellos ya tuvieron cuerpo y no sienten paz cuando están en el aire. Y cuando no pueden estar en personas, se meten en animales también. ¿Verdad que sí? Se metieron en aquel hato de cerdos que había ahí en el mar también de Galilea, por el lado de Gadara. Bueno, entonces aquí vemos que aunque un demonio habló, es evidente que había muchos. Esto nos muestra otra cosa, de que entre los demonios hay jerarquía. Hay uno quien lleva la voz cantante y hay otros que le siguen. También nos muestra que en su afán de poseer un cuerpo están dispuestos a habitar juntos muchos de ellos. Para ellos es un tormento estar sin cuerpo. Como les dije, porque ya tuvieron cuerpo y lo perdieron en el primer diluvio que se registra en la Biblia, Génesis 1:2. Bueno, pero otra cosa interesante es que todos ellos, estos demonios, conocían a Jesús. El demonio que hablaba dijo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ellos conocían a Jesús. Y esto nos lleva a entender también que los demonios son más antiguos que los hombres. Ellos estuvieron aquí antes que el hombre fuera creado, lo que estamos diciendo. Por lo tanto, cuando Jesús nació, ellos se dieron cuenta, ellos supieron que había nacido el Hijo de Dios. Amén. El demonio dijo: yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Ellos conocen entonces a Jesús. Además, los demonios saben que serán juzgados. Ellos le dijeron: has venido a destruirnos antes de tiempo. Ellos saben que tienen un tiempo para ser juzgados, para ser destruidos. Un tiempo establecido por Dios para ser condenados. Luego vemos que Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribando al hombre en medio de ellos, salió de él y no le hizo
ningún daño. Notemos entonces cómo la expulsión de demonios fue parte del ministerio de Cristo. Y no solamente del ministerio de Cristo, pero cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que continuó con los apóstoles. Y hasta el día de hoy ese ministerio continúa, el ministerio de liberación, el cual es muy importante tenerlo en la iglesia en nuestros días. Ahora, el resultado de este rasgo del ministerio de Cristo, como era algo muy notorio, la gente se maravillaba, se asombraba de la autoridad de Cristo, y como resultado, dice el pasaje que leímos, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Sin duda alguna, hermanos, el Señor usa los milagros para atraer así a todos sus escogidos. Los milagros son muy importantes en la predicación del evangelio. Aquel que no cree por la palabra puede creer por las obras. Y Cristo se valía de milagros para confirmar su predicación. De manera que la gente oía las palabras de Cristo, las que definitivamente eran poderosas y ungidas, pero a la vez miraba los milagros y las maravillas, entonces quedaban totalmente convencidos, algunos de ellos. Y esto es algo que nosotros debemos tomar también como ejemplo para nuestra vida y para nuestro ministerio. Amén. Pasemos ahora a los versículos 38 y 39. Ahí encontramos otro milagro, la sanidad de la suegra de Pedro. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Aleluya. Hay mucho que decir de este milagro, pero solo diremos unas 3 cositas. Primero, esto nos muestra que Pedro era casado, ¿verdad? Tenía suegra. Era casado. Ahora, la Iglesia Católica enseña que los papas no deben ser casados, y a la vez sostiene que el primer papa fue Pedro. Es una burda contradicción, ¿verdad? Bueno, número 1. Pablo también advirtió sobre que muchos prohibirían casarse, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire cómo cataloga Pablo eso. Porque Hebreos 13:4 dice que el matrimonio es honroso. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Bueno, lo primero. Ahora, lo segundo que vemos acá es que lo que sucedió con esta mujer prueba que uno puede dirigirse a la enfermedad como a un espíritu y expulsarla de los cuerpos. ¿Qué hizo Jesús con la enfermedad? La reprendió. La reprendió. Como reprender a un espíritu. Y la fiebre le dejó. Amén. Lo tercero que vemos es que la sanidad puede ser inmediata. Inmediata. Aquí dice que la suegra de Pedro se levantó al instante. Inmediatamente sucedió. Y esto es lo que yo anhelo ver con mis ojos. Anhelo ver con mis ojos que los milagros sucedan así, delante de los ojos de
la iglesia. Gloria al Señor. Y aunado a esto vemos que ella se levantó inmediatamente para servir. Creo que esto es una de las razones por las cuales Dios quiere sanar nuestros cuerpos para que le sirvamos. Y a lo mejor me supongo yo que es una de las causas también por las cuales el Señor nos sana a algunos, porque Él sabe que si los sana, en lugar de servirle a Él, se van a ir a servirle al mundo. Entonces no, dice Dios, mejor que se quede así. Pero si hay un corazón dispuesto a servir a Dios, el Señor puede sanarlo para que le sirvamos. Amén, gloria a Dios. Porque ¿qué caso tiene, imagínense usted, que el Señor sane a una persona para que después se vaya a bailar al mundo? No tiene caso. Pero si el Señor ve que vamos a servirle con todo nuestro corazón, hay posibilidades de ser sanados. Alabado sea Dios. Pasemos ahora a los versículos 40 y 41. Dice, al ponerse el sol, lindísimo esto. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Mire, aquí hay tres cosas interesantes que quiero señalar. Primero, quiero señalar que aquí Jesús sanaba ¿a cuántos? ¿Cómo? A todos. A todos. Gloria a Dios. Esto es muy interesante. Y mire, y en el contexto de lo que vamos a ver, él sanaba a todos. Aquí, en contraste con lo que hizo en Nazaret, donde no hizo muchos milagros, sino solamente sanó a unos pocos, porque ahí había mucha incredulidad. Amén. Mientras que aquí, en Capernaum, lo vemos sanando a todos. Ahora, no podemos encerrar al Señor en un marco. No podemos encerrar al Señor en un marco. Él a veces sanaba a todos, otras veces solo sanaba a uno, ¿verdad? Otras veces solo sanaba a unos pocos. A ver, ¿se acuerdan ustedes del paralítico de Betesda? Él llegó al estanque de Betesda y dice que estaba lleno de cojos, ciegos, mudos, paralíticos y todos ahí. ¿Cuántos enfermos sanó ahí el Señor? Solo uno. Y solo uno. Al paralítico que tenía 38 años de estar ahí, solo uno y los demás no. O sea, no podemos estereotipar al Señor, no podemos meterlo en un molde, porque Él es, como digo, es versátil, ¿verdad? Es versátil. Bueno, a veces sanaba a todos, otras veces a unos, otras veces a uno. Amén. Bueno, eso es lo primero que vemos aquí en esta porción, que el Señor sanó a todos, a todos. Amén. Lo segundo que vemos, y esto me da mucha esperanza, a ver, los acuciosos. ¿A qué hora el Señor sanó ahí a todos? ¿Cómo? Al ponerse el sol. Mire, qué tremendo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Amén. Esa declaración, al ponerse el sol, es profética. Amén. Es profética. Porque está hablando de el ocaso del día, ¿verdad? Del ocaso del día, de la terminación del día. Esto es profético. Porque, hermanos, Él comenzó
el día de la gracia. Él comenzó el día de la gracia. Bendito sea Dios. Y saben, el ocaso es el final del día de la gracia. Es una figura del final del día de la gracia. De manera que ahora, en el final del día de la gracia, vamos a ver milagros como nunca antes se han visto. Vamos a tener reuniones en las cuales el Señor sanará a todos. Dicen amén. Sanará a todos. Gloria a Dios. Han habido avivamientos, han habido visitaciones, han habido hombres ungidos por Dios que nosotros hemos conocido. Sus campañas se sanan los enfermos, pero son más los que se regresan enfermos que los que se sanan. No se sanan todos. Y como decía Catherine Kuhlman, lo que más le dolía a ella, por lo que más sufría ella, era por la multitud que se regresaba a casa sin recibir su milagro, que por la gente que recibía su milagro. No sé si me explico, pero ella no se alegraba tanto por las sanidades y milagros que veía en su ministerio, porque esa alegría se la opacaba el ver que multitudes regresaban enfermas. No se sanaban todos. Pero miren, aquí tenemos un acto profético que en el ocaso del día de la gracia, en el final de este día, vamos a ver en muchas ocasiones la sanidad de todos los enfermos que estén en las reuniones. Vamos a ver cómo los demonios salen. Vamos a ver milagros y prodigios. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, otra cosa interesante aquí es que los demonios lo conocían y hablaban, le hablaban a él. Sin embargo, ellos querían platicar con él. Sin embargo, él no se los permitía. Yo creo que esta es una buena lección para nosotros. No debemos entablar conversaciones con los demonios. Aquellos que tienen el ministerio de liberación o que están incursionando allí en ese campo deben ser sabios y no entablar conversaciones con los demonios. Jesús no platicaba con ellos. No los dejaba hablar. Cuando comenzaban a hablar, los callaba y los echaba fuera. ¿Por qué decimos eso? Porque los demonios están llenos de mentira, están llenos de inmundicia. Lo que sale, las palabras que salen, están contaminadas en extremo. Amén. Y escucharlas pueden contaminar. Bueno, vamos a los versículos 42 al 44. Dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermanos, este era el año de la popularidad de Jesús. Todas las gentes deseaban escucharle, deseaban verle, deseaban tener algún contacto con él. A donde él llegaba querían retenerlo, le rogaban que se quedase más tiempo con ellos. Sin embargo, él les decía que debía seguir adelante, pues otras gentes debían escuchar el mensaje que él traía del cielo. Y escuchen, así también sucederá con nosotros. Habrá ocasiones en que seremos valorados y la gente deseará escucharnos, aunque más tarde, como sucedió con Jesús, el mensaje se vuelva para ellos desagradable. Pero debemos aprender
que no podemos quedarnos en un solo lugar cuando Dios nos ha llamado a otras áreas. Cuando obedecemos a Dios, somos de bendición a las naciones. ¿Se recuerdan de Felipe? Felipe estaba en Samaria en un tremendo avivamiento. Dice que toda la ciudad estaba conmovida por el mensaje de Felipe, los milagros que estaban sucediendo ahí. Pero el Señor le dijo: sal de Samaria y ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y él dejó el avivamiento ahí y se fue para hablar con una persona, el eunuco que venía de adorar de Jerusalén y que iba para Etiopía. Amén. Pero noten cómo debemos estar abiertos para ir a donde Dios quiera que vayamos. No importa si estamos viendo milagros aquí, pero si el Señor quiere que nos vayamos a otro lugar, debemos obedecer al Señor, porque Él sabe lo que hace. Aunque la gente quiera retenernos, detenernos y que permanezcamos ahí, pero si el Señor nos guía a otro lugar, debemos ser obedientes al Señor. Amén. Debemos ser como José. Génesis capítulo 49, verso 22. Es interesante también que José es una figura de la iglesia en el tiempo del fin. Y de José se dice en Génesis 49, 22, rama fructífera. Es José. La iglesia será muy fructífera en este último tiempo. Rama fructífera junto a la fuente de Emanuel, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, más allá, para no solo circunscribirnos a el área local, pero podemos ser de bendición más allá de los muros del lugar donde el Señor nos tiene. Amén. Bueno, pasemos ahora al capítulo 5. Y en este capítulo se nos presenta Jesús junto al mar. Junto al mar. Veamos lo que dice versículos 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Hablemos un poquito acerca del lago. ¿Cómo se llamaba este lago? El lago de Genesaret. Ahora, en tiempo del Nuevo Testamento, esta extensión de agua medía 21 kilómetros de largos, 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Eran las medidas de el lago de Genesaret. Y interesante también porque estaba a 207 metros por debajo del nivel del mar. Tenía un clima tropical y en sí el lago tiene pues la forma de un arpa, por eso es llamado con varios nombres. Aquí les mencionaré rápidamente los 4 nombres del lago de Genesaret. Se le llama el mar de Sirenet, mar de Sirenet, precisamente porque tiene forma de arpa. Se le llama también el mar de Galilea, es el mismo. Se le llama el lago de Genesaret y se le llama el mar de Tiberias, para que no pensemos que son varios, es el mismo mar. Sirenet, de Galilea, Genesaret o de Tiberias. Y aquí vemos al Señor junto a ese
lago. La gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Como acabo de decir, era el año de su popularidad. Las multitudes querían estar cerca de él, lo más cerca posible. Ahora, dice aquí que el Señor vio allí 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 2 barcas. Luego el Señor dice que entró a una de ellas para enseñar, la cual era ¿de quién? De Simón. Y le pidió a Pedro que la apartara un poco de tierra. Y luego desde allí él comenzó a enseñar. Había cierta amistad entre Jesús y Pedro. Había cierta confianza entre Jesús y Pedro. Por eso el Señor le pidió a Pedro que separara un poquito la barca de la orilla, y habiendo entrado en ella, dice que comenzó a enseñar. Gloria a Dios. Pongan atención a esto. A mí me conmovió esta verdad cuando la estaba estudiando. El Señor le prestó a Pedro la barca. El Señor usó la barca de Pedro para enseñar la palabra a la gente, para bendecir a la gente con su mensaje. Una vez que él hubo terminado su predicación, su enseñanza, una vez que él hubo utilizado la barca de Pedro, el Señor no quiere quedarse sin pagarle el favor. No quiere quedarse endeudado con Pedro. Y entonces le dice: Pedro, boga mar adentro. Él va a recompensar a Pedro porque Pedro le prestó su barca. Amén. Gloria a Dios. Y yo me he puesto a pensar en esto. Nosotros en la iglesia, yo creo que la mayoría de congregaciones tiene este sistema de trabajo. Tenemos iglesias en el hogar. Amén. Iglesias en el hogar. Pensemos que una iglesia en el hogar es como nuestra barca. Si abrimos la puerta de nuestra casa para que ahí el Señor ministre. Amén. Si le prestamos nuestra casa, si le prestamos nuestra barca al Señor para que ahí el Señor enseñe, ¿ustedes creen que se va a quedar debiéndonos algo el Señor? El Señor nos va a recompensar. El Señor nos va a bendecir. Gloria al Señor para siempre. Cuando yo entendí esta verdad, vino a mi memoria el recuerdo de algunas personas que han cerrado sus casas a iglesias en el hogar. Así. Le han cerrado la puerta al Señor, a su palabra. Han menospreciado el ministerio del Señor, la palabra del Señor, y han cerrado sus puertas a la palabra. Mientras que también he visto cómo hay familias que con todo su corazón y con todo amor y gozo abren la puerta de su casa para que allí llegue el Señor, llegue la palabra del Señor, llegue la enseñanza, llegue la doctrina. Ahora, el Señor recompensó a Pedro aquí por el trabajo o por el préstamo que le había hecho al Señor de la barca. Le dijo: boga mar adentro y echad las redes para pescar. Verso 5:
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro da a conocer que han estado haciendo esfuerzos muy grandes por pescar toda la noche y no han pescado nada. Pero gloria a Dios, un gran milagro está por suceder. Versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué tremenda pesca, qué gran milagro el que sucedió. Gloria a Dios. Pero aquí vemos cómo hubo una buena disposición de Pedro de prestarle la barca, su barca, al Señor. O que haya una buena disposición de nosotros en prestarle nuestra casa al Señor. Pero vamos más allá. Que haya una buena disposición en nosotros de entregarle nuestra vida al Señor, para que Él la use como Él quiera. Amén. Y estamos totalmente seguros que el Señor no es deudor de nadie. De nadie. El Señor va a recompensar cualquier cosa que nosotros le ofrezcamos, que Él la necesite, y nosotros no se la neguemos. Él la va a usar y nos va a recompensar ampliamente. Gloria al Señor. Bueno, fue un tremendo milagro. Tremendo milagro. Vayamos ahora a los versículos 8 al 11 y miremos qué es lo que producen los milagros. Hace algún tiempo el Señor me dio un mensaje sobre el temor de Dios, que es un tesoro. El temor de Dios es un tesoro. Y hay muchas claves para recibir el temor de Dios. Y aquí encontramos una de ellas. Miremos lo que dice verso 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, oiga, el temor se había apoderado de él. Y no solo de él, sino de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El temor de Dios se apoderó de todos ellos. Amén. Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire lo que producen los milagros. Por eso es que necesitamos los milagros. Oh Señor, por favor, comienza a hacer milagros en nuestro medio. Amén. Necesitamos clamar por milagros. Necesitamos ver los milagros, porque mire lo que producen los milagros. Primero, arrepentimiento. Dice que Pedro, al ver el milagro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El arrepentimiento, la convicción y el arrepentimiento vinieron al corazón de Pedro y se humilló, cayó de rodillas en la presencia de Dios. Arrepentimiento. Segundo, temor de Dios. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Entonces, los milagros los necesitamos para que la gente se arrepienta. Los milagros los necesitamos para que la gente tema a Dios, para que el temor de Dios venga a los corazones. Ahora, este milagro, como vemos, sucedió en el mar de Galilea. Y hermanos, el mar siempre en la Escritura es una figura del mundo. El mar representa el mundo.
Ahora, Isaías profetizó que en el fin la multitud del mar se volverá al Señor. O sea, la multitud del mundo se volverá al Señor. Esto lo dice Isaías capítulo 60, versículo 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Estamos a la espera entonces del mayor avivamiento de la historia, del mayor avivamiento que el mundo jamás haya visto, prefigurado por esta pesca milagrosa. Gloria a Dios. Además, esta pesca milagrosa anunció, por así decirlo, el ministerio fructífero que Pedro iba a tener a partir del día de Pentecostés. Bueno, luego dice, y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Notemos que en su momento más exitoso, estos hombres dejaron su oficio y siguieron a Jesús. Y esta es una acción que se repite muchas veces en la vida de las personas que son llamadas para servir al Señor. Cuando están en lo mejor o por llegar a lo mejor, Dios los llama. Y se requiere de una decisión muchas veces difícil para seguir al Señor. Pero Dios nos prueba así. Fíjese cómo acaban de recoger una gran pesca y luego el Señor los llama, y a ellos no les importó que estaban cosechando quizás lo más grande de su trabajo en ese momento, pero ellos siguieron a Jesús. Bueno, Jesús deja la orilla del mar y luego se va a algunas ciudades. Miremos lo que dice el versículo 12 al 16. Dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades, ya no está a la orilla del mar, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. En la sanidad de este leproso vemos dos elementos esenciales. Dos elementos esenciales que liberan el poder de Dios. Primero, un reconocimiento humilde de la soberana voluntad de Dios. El leproso le dijo: Señor, si quieres. Si quieres. Es un reconocimiento humilde de la soberana voluntad de Dios. Para todas las cosas que pidamos, debemos someternos a la voluntad de Dios. Dios no va a hacer algo en contra de su voluntad. Es más, pedir algo contrario a la voluntad de Dios es tentarlo. Debemos entonces reconocer y someternos humildemente a su voluntad. Y eso fue lo que el leproso hizo. Le dijo: Señor, si quieres. Si quieres. Número uno. Lo segundo, una declaración de fe en la capacidad de Jesús para sanar. Porque lo que le dice además es: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es un reconocimiento de la capacidad de Jesús
para sanar. Este hombre estaba completamente convencido de que Jesús tenía todo el poder para sanarlo, y lo expresó en esta declaración de fe. Ahora, cuando Jesús expresó su voluntad de sanarlo, entonces el hombre fue sanado. La expresión de fe del leproso, unida a la voluntad expresa de Cristo de sanarlo, trajo este maravilloso milagro. Es muy importante que comprendamos esto. Hay muchas cosas que ya sabemos que son la voluntad de Dios porque están en las Sagradas Escrituras, pero hay muchas más que no sabemos si son o no su voluntad, por la que debemos buscar su rostro en oración y tratar de investigar si es o no es su voluntad. Jesús mandó, después que sanó al leproso, Jesús le mandó no decir nada a nadie sobre el milagro. Muy diferente a lo que muchos hacen hoy, ¿verdad? Lo que muchos hacen es tomar fotos, videos y publicar los milagros. Jesús dice que le mandó al leproso que no dijera nada sobre el milagro. Solo le mandó que cumpliese la ley, que se mostrara al sacerdote y que ofreciera lo que la ley requería para su purificación. Verso 15, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Creo que es un modelo, un patrón interesante, y como estamos a punto de ver grandes milagros, grandes maravillas y de entrar a el avivamiento glorioso que viene sobre la tierra, creo que debemos entender lo que debemos hacer. Debemos imitar al Señor. No importa si estamos siendo usados con milagros, maravillas, multitudes, salvando, siempre debemos tener tiempo para apartarnos con el Señor para orar. Amén. Muchas personas han perdido eso. De hecho, Katharine Kuhlman, yo he leído sus libros, su biografía, y ella misma reconoció que cuando ella comenzó su ministerio, estaba mucho tiempo en la presencia de Dios y el poder fluía y los milagros y la unción y todo eso. Pero después, por tanto trabajo, ya ella comenzó a apagarse en su vida devocional. Y llegó un momento cuando ella ya no sentía el fluir del Espíritu Santo. Y en ese momento el Señor se la llevó antes de que otra cosa pasara. Pero es muy importante que nosotros no descuidemos, no importa si estamos siendo usados por el Señor en esto o en aquello, siempre apartemos tiempo para estar con el Señor. Amén. Bueno, vayamos a otro milagro. Versos 17 al 26. Acordémonos que Jesús está en su ministerio público ahora. Él está predicando, Él está sanando, Él está enseñando y Él está sanando. En los versos 17 al 26 dice: aconteció un día que Él estaba enseñando. Mire pues, enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Enseñando. Pero mire lo que sigue diciendo: y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué más hacía? Sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él.
Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. ¿Y qué más dice? Llenos de temor. Mira, los milagros traen el temor de Dios. Traen el temor de Dios. Aleluya. Y dice: llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Quiero señalar algunas cositas aquí que me parecen interesantes. Primero, el Señor estaba en esa casa y había un grupo selecto de personas oyendo a Jesús. Un grupo selecto de personas. No eran las multitudes. Se trataba de gente que conocía las escrituras. Eran fariseos, eran doctores de la ley. Ellos estaban ahí y Jesús les estaba enseñando. Y esto es muy importante. De aquí podemos desprender una verdad importante. Porque nosotros debemos, como les digo, debemos procurar enseñarle a líderes. ¿Me están oyendo? Debemos procurar enseñarle a líderes antes que a la multitud. ¿Por qué digo esto? Porque mire, cada líder tiene un círculo de influencia, ¿verdad? Y si le enseñamos a un líder, seguramente ese líder va a afectar a todo el círculo que él influye. Gloria al Señor. De hecho, esto está pasando aquí. Y esto ha pasado con el IBJ. Amén. Hemos enseñado a pastores, a líderes. Y sabe, estas verdades han salido y todavía no sabemos hasta dónde han llegado. Amén. Pero es eficaz enseñarle a líderes porque ellos lo transmiten a las multitudes. Y esto fue lo que Jesús estaba haciendo aquí. Aquí tenía un grupo selecto de personas, fariseos, doctores de la ley, a quienes él les estaba enseñando. Bueno, es una bendición, hermanos, enseñar a pastores y a líderes. Gloria a Dios. Bueno, otro asunto importante que se ve aquí es que el poder del Señor estaba con él para sanar. Como ya hemos dicho, la voluntad de Dios domina por sobre todas las demás consideraciones. Si aún no ha llegado el tiempo o no está en su voluntad manifestar su poder, no podemos hacer absolutamente nada nosotros. Salmo 62, verso 11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿Que de quién es el poder? De Dios es el poder. De Dios es el poder. Amén. Cuando Él quiere, lo da. Y cuando Él quiere, lo quita. Nosotros no podemos fabricar ni la fe ni el poder. Estos son dones de Dios y prerrogativas divinas. Por eso debemos mantenernos en constante comunión con Él para conocer su mente, para conocer
su voluntad. En esta ocasión, el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar. Luego llegamos a la sanidad del paralítico. Como ustedes saben, la parálisis es la pérdida de las funciones musculares en parte del cuerpo. Ocurre cuando algo funciona mal en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos. Puede inutilizar los brazos, las piernas, y el estado de la enfermedad de este hombre era tan grave que tuvieron que movilizarlo en una cama. Amén. Hablemos un poquito de los hombres. El hecho de que estos hombres lo llevaran a donde estaba Jesús, subieran al tejado con él, abrieran un boquete en el techo y lo bajaran por allí, poniéndolo en medio delante de Jesús, fue una acción de amor, de misericordia, de bondad, de perseverancia y de fe. Ellos manifestaron estas 5 cosas al hacer eso. Primero, manifestaron amor tremendo hacia esa persona, misericordia, bondad, perseverancia, porque no les fue fácil, y sobre todo fe. Gloria a Dios. Y hermanos, la obra de Dios necesita de hombres y mujeres que tengan esas virtudes. Hombres y mujeres llenas de amor, hombres y mujeres llenos de misericordia, hombres y mujeres llenos de bondad, hombres y mujeres perseverantes que no se rindan ante los obstáculos, hombres de fe. Gloria a Dios, para poder ayudar a la humanidad que está enferma. ¿Dicen amén? A la humanidad que está enferma. Pregunto, ¿dónde estarán esos hombres? ¿Dónde estarán esas mujeres? Digamos, heme aquí, Señor. Aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ayudar a la humanidad enferma, a la humanidad paralítica. Quiero traerla a los pies de Jesús para que Jesús la sane y para que Jesús la salve. Bendito sea Dios. Una cosa interesante que vemos aquí es que cuando bajaron al paralítico, bueno, realmente lo que ellos querían era que Jesús lo sanara, por eso lo bajaron. Y cuando Jesús lo vio, lo primero que le dijo, ¿qué fue? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y alguien pudo haber pensado, pero aquí el Señor como que no entiende el mensaje. Le están trayendo un enfermo para que lo sane. Y resulta perdonándole los pecados y nadie le ha pedido eso. Amén. Y hasta se animaron a cavilar. ¿Y quién se cree él para perdonar pecados? Pero ya sabemos lo que Jesús hizo. Pero hermanos, lo que yo veo acá es que al decirle Jesús al paralítico, tus pecados te son perdonados, y después decirle, toma tu lecho o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, el Señor está estableciendo el orden correcto en las necesidades del ser humano. La necesidad principal del hombre no es la sanidad. La necesidad principal del hombre es la salvación de su alma. Amén. Gloria a Dios. Para el Señor, la salvación del alma, el perdón de los pecados, es más importante que la sanidad del cuerpo. Por eso el Señor va a la necesidad principal primero y le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, después de perdonarle sus pecados, el Señor ya ve la necesidad física y entonces hace el milagro y el paralítico se levanta. Pero mire qué glorioso, porque se levantó, no solo se levantó sano, sino que se levantó perdonado.
Gloria a Dios. Creo que el Salmo 103 pone las cosas en ese orden. Él es el que perdona todas tus iniquidades, ¿verdad? Y el que sana todas tus dolencias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si hay alguien que está enfermo en esta noche, ¿qué tal si hacemos una oración? ¿Quiere ponerse de pie? Detengámonos un momento aquí. Vamos a orar. Si usted vino enfermo, tiene alguna enfermedad que lo ha estado afligiendo, la ha estado atormentando, vamos a orar en el nombre de Jesús en esta noche. Ponga su mano ahí donde está su enfermedad, ahí donde está su dolor. Una mano ahí y la otra levántela al cielo, en señal de contactar los cielos. Y Ramakatarabasira Bakanda Ramasita Rabakanda. Y Ramakanda Rabasuta Rabakatarabasuanda Ramakita Rabashanda. Padre Celestial, el ministerio de tu Hijo Jesucristo allí en Galilea consistió en predicar, en enseñar, en sanar, en liberar. Señor, en esta noche, aunque estamos en un instituto bíblico, aunque estamos en un curso, Señor, de teología, queremos orar, Padre, por aquellos hermanos que están enfermos, que tienen alguna enfermedad o alguna dolencia y que están aquí. Extiende tu mano. Y Ramakatarabasita Rabakatarabasuanda Ramakatabarashirikanda. Venimos en el nombre de Jesús, reprendiendo toda fiebre, reprendiendo todo espíritu de enfermedad, echando fuera toda enfermedad de estos cuerpos, suplicándote, oh Dios, que pongas tu mano de poder y que sanes a tus hijos y que sanes a tus hijas. Confirma tu palabra esta noche, Señor. Y Ramakatarabasuamarabakitarabaşanda. Confirma tu palabra, ministrando sanidad a los cuerpos que están aquí y que necesitan esa sanidad, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, pueden sentarse. En los versículos 27 al 32 encontramos el llamamiento de Leví. ¿Quién es Leví? Mateo. No lo vamos a ver porque acabamos de estudiar el Evangelio de Mateo. Pero vamos a pasar a los versos 33 al 35. Vamos a saltarnos el llamamiento de Leví y llegamos a los versos 33 al 35, donde Jesús aborda el tema del ayuno. Dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Aquí vemos que los religiosos le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban, como los de Juan el Bautista y como los de los fariseos. Y el Señor les responde usando un ejemplo de una boda judía. En ella el novio es la figura principal y hay alegría cuando él aparece. No hay por qué ayunar ni entristecerse cuando el novio está presente.
Ahora, Cristo mismo es el novio celestial en esta comparación. Mientras Él estuvo en la tierra, sus discípulos no debían ayunar ni estar tristes en su presencia. No había necesidad de ayunar teniendo al Señor en persona. Pero Él sí les dice: vendrán días cuando yo me voy a ir. El novio les va a ser quitado, ¿verdad? Se va a ir al cielo. Y en esos días va a ser necesario ayunar. Por lo tanto, el ayuno es un ejercicio espiritual que todo cristiano debe practicar durante todo el tiempo de su peregrinaje en esta tierra, especialmente cuando el Espíritu Santo nos induzca a hacerlo, porque el novio ya se fue, ¿verdad? Desde el momento en que el Señor ascendió, el novio se fue. Es el tiempo para ayunar hasta que el novio regrese. Estamos en el tiempo de ayunar y debemos ayunar siendo guiados por el Espíritu Santo también. Versos 36 al 39. Encontramos aquí la parábola del vino nuevo. Interesantísimo. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Qué tremenda parábola. Qué tremenda parábola. Que realmente no es una, sino que aquí hay dos en una. Y tiene un mensaje espiritual muy importante. Miremos entonces de qué trata. Jesús menciona un vestido nuevo y un vestido viejo. Y dice que nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en el vestido viejo, porque no solamente no encaja, no armoniza, sino que también el nuevo va a romper el viejo. Bueno, para entender el significado de esta parábola, sigamos a la otra que Jesús menciona. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Debemos entender que en Palestina las botellas eran hechas de pieles de animales y se llamaban odres. Cuando el vino nuevo se echaba en el odre, se fermentaba y producía dióxido de carbono. El odre nuevo tenía que tener elasticidad, tenía que tener cierta elasticidad para expandirse por la presión de la fermentación, por la presión de ese gas. Sin embargo, el odre viejo se secaba. Después de un tiempo, un odre se secaba y se volvía quebradizo, perdía su elasticidad. Y si se le echaba vino nuevo, cuando el vino comenzara a empujar hacia afuera, hacía pedazos el odre viejo, porque no era flexible. El Señor continúa la enseñanza diciendo: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces, si en un odre nuevo se echaba vino nuevo, no había problema, porque el vino nuevo tiraba hacia afuera y el odre se daba también hacia afuera, se expandía y no se perdía ni lo uno ni lo otro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el vestido viejo y el odre viejo
son una figura de las tradiciones y de las costumbres. Repito, el vestido viejo y el odre viejo son una figura de las tradiciones y de las costumbres. Y no voy a hablar del mundo, que el pueblo de Dios tiene. Que el pueblo de Dios tiene. La iglesia, hablamos de la iglesia tiene muchas tradiciones, muchas costumbres, que son vestidos viejos, que son odres viejos. ¿Me puede entender en lo que le estoy diciendo? Costumbres que las hemos adoptado de un montón de años atrás y que así las hemos hecho toda la vida. Y nosotros decimos, no, así se tiene que hacer porque así lo hemos hecho siempre. Vestidos viejos, odres viejos. Amén. Y como Cristo ya mostró aquí, el remiendo nuevo y el vino nuevo es una figura del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. El Señor no puede derramar el paño nuevo. No puede colocar el paño nuevo. No puede colocar el vino nuevo. ¿Verdad? El vino nuevo no lo puede colocar ni en el vestido ni en el odre. Porque si Él pone el paño nuevo o si Él derrama el vino nuevo sobre viejas costumbres, viejas tradiciones, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Se va a perder lo uno y se va a perder lo otro. Hermanos, necesitamos, óigame lo que le digo, vestirnos con vestidos nuevos. Necesitamos convertirnos en odres nuevos para que podamos aguantar el gran poder del Espíritu Santo que va a ser derramado pronto sobre la iglesia. Amén. Necesitamos que haya en nuestra vida una renovación. Creo que aquí encaja lo que dice Romanos capítulo 12 verso 1. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Debemos romper con los viejos paradigmas, romper con las tradiciones, con las costumbres, que ya no son más que odres viejos, que no podrán contener el vino nuevo que el Señor derramará sobre su iglesia. ¿Estamos entendiendo? Un gran problema, lo vemos en el verso 39. Gran problema. Dice: y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y este ha sido y es el gran problema que ha tenido la iglesia a través de los siglos. La gente ha estado satisfecha con lo antiguo, con lo conocido. Y cuando Dios trae una visitación nueva, por lo general, es rechazada. Es rechazada. No dice yo, lo antiguo es mejor, dice. Lo antiguo es mejor. Así como estamos acostumbrados, así es mejor. Y quizá Dios quiere traer algo nuevo, algo fresco. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, el pastor Bailey pone un ejemplo, una ilustración a este respecto. Y habla acerca del mar.
Dice que las visitaciones de Dios sobre la iglesia han sido como las olas del mar. Así han sido las visitaciones de Dios sobre la iglesia. Se viene una ola y llega una visitación de Dios a la iglesia. Poderosa ola del Espíritu Santo. Pero luego esa ola se regresa, ¿verdad? Se regresa. Y allá se levanta otra ola nueva, fresca. Otra visitación de Dios. Pero resulta que esta ola vieja se opone a la ola nueva que viene. ¿Me doy a entender? Esta le lleva a la contraria a la que viene. Y así ha sucedido en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Las visitaciones pasadas, que han sido hermosas, de repente se convierten ya en costumbres y tradiciones que se oponen al nuevo mover de Dios. Entonces, el mensaje que el Señor nos da es que renovemos nuestra vida, que aceptemos el nuevo mover de Dios, que no seamos como los israelitas, que ellos se quedaron con el viejo pacto, ¿verdad? Con el viejo pacto, y cuando vino el nuevo lo rechazaron. Ellos siempre que Jesús, que trajo el nuevo pacto, les hablaba, decían, no, pero es que Moisés dice otra cosa. Y Jesús decía esto, no, pero es que Moisés dijo esto. Siempre aferrándose a lo antiguo para rechazar lo nuevo. Así es de que estamos, hermanos, a punto de recibir una tremenda visitación de Dios. Y por favor, que nuestras tradiciones, costumbres y viejos paradigmas no se opongan al nuevo mover de Dios. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Bueno, vamos a entrar al capítulo 6, porque ya estamos llegando a la hora. Pero en el capítulo 6 vemos nos encontramos con Jesús como el Señor del día de reposo, pero vamos a obviar eso un poquito para avanzar y vamos a ir al versículo 6 y verso 11 para ver otro milagro del Señor. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Qué tremendo. Aquí ya Jesús está en su segundo año de ministerio, y después del primer año que fue de popularidad, el Señor ahora se encontró con la oposición de los líderes religiosos que lo probaban constantemente. Le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo sanaría a este hombre a fin de acusarle. En el versículo 8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, y entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Luego les hizo una pregunta a los que estaban allí: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Si había una doctrina por encima de todas las demás, con la cual el Señor tenía que lidiar delante de los religiosos de su tiempo, era con las enseñanzas erróneas
acerca del día de reposo. Esta doctrina se había convertido en un ídolo para ellos. Ya no confiaban en Dios para su salvación, sino confiaban en un día. Y el Señor apela al espíritu de la ley y no a la letra de ella. Y les dice: es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, le dijo al hombre: extiende tu mano, y su mano le fue restaurada. Esto los llenó a ellos de furor. Se enojaron porque en día de reposo él había hecho este milagro. Pero quiero terminar con este comentario importante. El Señor Jesucristo siempre le dio, como digo, prioridad al amor, a la misericordia, a la bondad, que a la ley. Aquí ellos estaban sacando la ley, sin embargo el Señor usó de misericordia, y la misericordia triunfó sobre el juicio. Amén. De hecho, en el tabernáculo, ustedes saben, en el lugar santísimo, ahí en el arca, estaba la urna de maná, la vara de Aarón que reverdeció, y ahí estaban las tablas de la ley. Pero sobre el arca estaba el propiciatorio, y el propiciatorio es el asiento de la misericordia, lo que nos muestra que la misericordia de Dios está aún sobre su ley. Amén. Y aquí lo vemos, había misericordia del Señor para este hombre, sanándolo en el día de reposo.